a debatir la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Socialista relativa a la derogación de la reforma laboral y a la elaboración de un nuevo Estatuto de los Trabajadores. Para la presentación de la iniciativa tiene la palabra el señor Simancas Simancas. Señora presidenta, señorías, esta iniciativa que les presento pretende derogar el conjunto de normas laborales que el PP ha impuesto unilateralmente durante los 5 últimos años y que han ocasionado el recorte de derechos y el empobrecimiento, a nuestro juicio, de la mayoría de los trabajadores españoles. Pretendemos sustituir tales normas por un nuevo Estatuto de los Trabajadores, acordado tanto en el ámbito social como en el ámbito político, que recupere derechos, calidad, estabilidad y salarios dignos para el empleo en nuestro país. Este es el objetivo, pasar de un mercado de trabajo precario e injusto a otro más estable y más justo, pasar de una economía débil y frágil a una economía más sólida y competitiva, porque las economías más sólidas y competitivas no son las que tiran los salarios y precarizan los empleos, sino las que apuestan por la innovación, la digitalización, la formación, la modernización y las que cuidan a sus trabajadores como un activo fundamental para aportar valor a sus productos y servicios. No estamos de acuerdo, señorías, con quienes sostienen que la reforma laboral del PP fracasó, porque no es así exactamente. La reforma laboral del PP ha fracasado para quienes reclamamos buenos empleos para los trabajadores españoles, para quienes nunca aceptaremos un contrato de 3 días o de 3 horas como un empleo justo y aceptable, para quienes nunca consideraremos los 2,50 € por habitación hecha como un salario justo y aceptable. Pero la reforma del PP ha tenido éxito para los que no piensan así, para los que piensan distinto, para los que defienden un modelo de competitividad basado en los contratos precarios, en la devaluación salarial y en el recorte de los derechos de los trabajadores. Para estos, la reforma laboral ha sido un éxito. Los autores, los beneficiarios de la reforma laboral del PP aprovecharon, a nuestro juicio, la crisis para dar la vuelta como un calcetín a nuestro mercado de trabajo y para pasar así de un mercado laboral regulado a la desregulación y la ley del más fuerte, que siempre es la ley del empresario. Del equilibrio en las relaciones de poder dentro de la empresa a todo el poder para el patrón, de la negociación colectiva y garantista de las condiciones de trabajo a la negociación precaria empresa a empresa, trabajador a trabajador, del reparto más o menos equilibrado de las rentas generadas al abuso de los beneficios empresariales sobre las rentas del trabajo, de los buenos empleos a los empleos precarios, de los salarios dignos a los salarios no tan dignos, del trabajo como garantía de integración social y vida digna al trabajo que ya no protege de la pobreza ni de la marginalidad social. El PP celebra el balance de la reforma laboral cada día. La mayoría de los trabajadores cada día, sin embargo, sufren y lamentan el balance de la reforma laboral. Basten 4 datos para explicar por qué. Hoy tenemos 380.000 parados más de larga duración que hace 5 años. Hoy tenemos 350.000 empleos menos indefinidos a tiempo completo que hace 5 años. Hoy tenemos 6 millones de trabajadores con salarios por debajo de 650 €. Hoy tenemos 1 millón de parados menos con cobertura pública que hace 5 años. Este es el balance de la reforma laboral del PP para la mayoría de los trabajadores españoles. Más paro de larga duración, más precariedad laboral, más pobreza laboral. Y, por cierto, le diría a la señora ministra de Empleo, si estuviera, que la mejor manera de evitar los horarios irracionales en el trabajo pasa precisamente por derogar la reforma laboral, porque la reforma laboral se estableció precisamente para facilitar que los empresarios fijaran de una manera unilateral las jornadas laborales que quisieran, con los horarios que quisieran y con los salarios que quisieran. Que la señora ministra explique su propuesta de horarios felices a los miles de jóvenes y menos jóvenes explotados con jornadas interminables y salarios de miseria, merced precisamente a su reforma laboral, que se lo explique a ellos. No obstante, queremos aclarar que el Grupo Socialista no busca derogar todas las normas laborales vigentes de un plumazo. Queremos identificar el conjunto de las normas que han empobrecido injustamente a los trabajadores, sustituirlas por una regulación nueva y justa, mediante un acuerdo social y político a plasmar en un nuevo Estatuto de los Trabajadores que recupere derechos y garantice buenos empleos. ¿Cuáles son estos aspectos más dañinos? Los tienen sus señorías en la cabeza con seguridad. El debilitamiento de la negociación colectiva
a favor del poder unilateral del patrón para fijar salarios y jornadas, la prevalencia de los convenios de empresa sobre los convenios de sector, siempre más garantistas para los derechos de los trabajadores, la descausalización de contratos y de despidos, los falsos contratos temporales, los falsos contratos a tiempo parcial, los falsos autónomos, los falsos becarios que facilitan la explotación laboral, la discriminación de los trabajadores subcontratados frente a los contratados directamente, la eliminación del subsidio para parados mayores de 52 años y el recorte de la cobertura al desempleo. Esto es lo que hay que cambiar, esto es lo que hay que derogar, señorías. ¿Y por qué hay que cambiarlo? Por un nuevo Estatuto de los Trabajadores que refuerce la negociación colectiva en el establecimiento de salarios y condiciones de trabajo, que simplifique la planta de contratos y asegure que los contratos temporales son para empleos temporales y los contratos a tiempo parcial son para empleos a tiempo parcial, sin fraudes y sin explotación, que eleve progresivamente los salarios mínimos, que trabaje por la igualdad real entre mujeres y hombres, que convierta por fin las políticas activas de empleo en una herramienta eficaz para ayudar a jóvenes y a parados de larga duración a encontrar un empleo digno y que recupere el subsidio para mayores de 52 años, elevando también en su conjunto la cobertura al desempleo, pasando del 54% actual al 70%, al menos, que fue donde lo dejamos en 2011. Esto y más, lo que acordemos, fruto del diálogo social y político. Quiero agradecer en estos segundos finales sus enmiendas a los demás grupos. Vamos a aceptar la precisión que nos hace en su primera enmienda Podemos para salvar aquello que debe salvarse en materia de conciliación de la reforma laboral. Hemos incorporado en una enmienda transaccional argumentos interesantes de Ciudadanos en relación a la aplicación de las sentencias europeas, algunos argumentos interesantes también del señor Campuzano sobre la mejora de los recursos para las políticas activas de empleo. Una transacción que espero tenga el acuerdo de la Cámara. Sí, del Partido Popular no podemos aceptar su enmienda porque va en sentido contrario de la intención de esta iniciativa. Termino, señorías. Si la 10ª legislatura fue la legislatura de la reforma laboral para la precarización de los empleos, queremos que esta nueva legislatura sea la legislatura del nuevo Estatuto de los Trabajadores para los buenos empleos y los salarios dignos. Esta y no otra es la finalidad de esta iniciativa para la que les pido su apoyo. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Para la defensa de las enmiendas formuladas por sus grupos intervienen por el Grupo Parlamentario Mixto, en primer lugar, el señor Campuzano y Canadés. Gracias, señora presidenta. Señor Simancas, mi grupo le agradece la actitud que ha tenido en la negociación de las enmiendas, pero hoy no podremos apoyarles, tampoco rechazaremos su iniciativa. Nos parece que el reto en materia de empleo en esta legislatura, más que en el terreno de la derogación, se sitúa en el reto de ser capaces de construir unas nuevas relaciones laborales adaptadas a la nueva economía, adaptadas a los cambios profundos que la globalización está provocando en nuestro sistema productivo y va a provocar con mayor intensidad en los próximos tiempos, en los cambios que está provocando y va a provocar en el futuro las disrupciones tecnológicas, y en una sociedad y una economía que en los últimos 40 años ha sido incapaz de conseguir el pleno empleo y que cuando miramos con perspectiva los objetivos de esta legislatura consideramos que es un éxito alcanzar un desempleo del 12%. Y además, en una legislatura que ha aparecido con mucha fuerza la demanda de un empleo de calidad, que quiere decir que el empleo sea capaz de dignificar a las personas, que las dote de autonomía personal, que les pueda permitir vivir con su salario, pero que además el empleo ayude a la competitividad de nuestras empresas. Y estos son los retos que tenemos. Y esos retos que tenemos no los podemos abordar desde la nostalgia con las regulaciones anteriores al 2008, con las regulaciones anteriores a la crisis. Y el reto que tenemos, y el reto que tiene especialmente el Partido Socialista, es el reto de ofrecer una propuesta que sea capaz de dar respuesta a esas cuestiones sin estar anclados en esta nostalgia del pasado. Y no dejarse acomplejar por quienes desde su izquierda
pretenden anclarlos en reglas que ya no pueden funcionar en los tiempos que hoy vivimos. Y ahí la posición de los diputados del Partit Demòcrata Català va a ser una acción propositiva, como hemos practicado siempre en esta Cámara, también llegando a acuerdos con ustedes en tiempos difíciles en esta materia, convencidos que lo que necesitamos son reglas modernas para un tiempo que ha cambiado, no instalarnos en la nostalgia del pasado. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Por el Grupo Mixto también tiene la palabra el señor Matute García de Jalón. Eskerrik asko, presidenta Andrea. Arratsalde on guztioi. Subimos nuevamente a esta tribuna para decir que no a la reforma laboral que llevó a cabo el Gobierno del Partido Popular, pero para decir que no también a la anterior reforma laboral que llevó a cabo el Gobierno, en ese caso o en ese momento, del Partido Socialista Obrero Español. Porque siempre, y podríamos echar la vista todavía más atrás y ver todas las reformas laborales que ha habido en el Estado español, lo que nos hemos encontrado ha sido más inestabilidad laboral, más precariedad, peores condiciones en el puesto de trabajo. Esa ha sido la tónica desde que arrancaron las reformas laborales para con los y las trabajadoras. Pero la última reforma laboral al menos sí nos enseña por lo menos 3 aspectos. El primero, que se puede tener empleo y ser pobre de solemnidad, que se puede cronificar la pobreza, que se puede condenar a la cadena perpetua de la pobreza a millones y millones de personas, haciéndolas compatibles con la necesidad de tener ayudas sociales para poder tener una vida siquiera mínimamente digna. La segunda, que las mujeres vuelven a ser expulsadas del mercado laboral o relegadas a los puestos de peor categoría para volver así a agilizar el mercado laboral en base a la exclusión de un sector que pelea con justicia por su igualdad de derechos. Y el tercero, que condena a los jóvenes al exilio o a la semiesclavitud, o directamente a la esclavitud. Porque nos hablan de que ha creado empleo, pero habría que decir qué tipo de empleo. Si de cada empleo digno se generan 3 empleos indignos, la estadística crece, pero la miseria se multiplica. Y nosotros, diciendo todo esto, vamos a señalar que apoyaremos la propuesta, pero también decimos con claridad que no nos parece que la solución, al menos para nosotros, venga por la generación de un nuevo estatuto del trabajador. Creemos que existen espacios autónomos de lucha, que el marco vasco de relaciones laborales es un magnífico espacio autónomo de lucha de clases, evidentemente, porque precisamente frente a las necesidades que impulsa el FMI, cuando dice que recomienda otra reforma laboral que haga contratos indefinidos atractivos para el empresario, mayor seguridad jurídica a las empresas en el despido y mayor flexibilidad en las condiciones de trabajo, nosotros queremos seguir reivindicando las 35 horas, las cláusulas sociales y las condiciones de trabajo digno para los y las vascas. Muchas gracias. Por el Grupo Mixto también tiene la palabra el señor Baldoví Roda. Muchas gracias, señora presidenta. Casi 5 años después de aprobar la reforma laboral, cabe preguntarse si verdaderamente ha sido útil para alguien, para el país, para los trabajadores. El Partido Popular siempre hablan y sacan pecho de la creación de empleo. Bien entendido que para ellos un empleo puede ser 6 horas a la semana o 2 días a la semana. Y para eso tienen las estadísticas que a veces son tan dúctiles, tan maleables. Para ser justos, habría que comparar estas cifras de creación de empleo con otras que, a mi modo de entender, son mucho más fiables. El número total de horas trabajadas. Y aquí el algodón no engaña. Las horas totales trabajadas son sensiblemente inferiores a las horas que se trabajaban cuando se aprobó la reforma laboral, como acreditan las cifras del Instituto Nacional de Estadística. Un segundo marcador que tampoco miente es la recaudación de la Seguridad Social. Ha seguido bajando inexorablemente y de manera acelerada año tras año. Según la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, se han dejado de ingresar más de 15.000 millones entre 2012 y 2015. Y la hucha de las pensiones lo refleja de manera clarísima, evidente. Solo en 2016 el Estado, el Gobierno, ha retirado 19.000 millones. De los 66.000 millones que se encontró, a los 15.000
millones que deja ahora en la actualidad. Y, por último, aún nos quedaría un tercer indicador, la aparición de los llamados trabajadores pobres. El número de trabajadores pobres no ha dejado de incrementarse. Por tanto, que el presidente y la ministra intenten sacar pecho con la creación de empleo, las cifras son contundentes y no engañan. Hay personas empleadas, sí, pero sus empleos son de peor calidad, a tiempo parcial, con remuneraciones más bajas. Acabo. Lo que explica que sus reiteradas extracciones de la caja de las pensiones y la aparición del fenómeno de los trabajadores pobres. Por tanto, su reforma laboral no ha servido ni a los intereses del país ni a los intereses de los ciudadanos. Muchas gracias. Muchas gracias. Por el Grupo Parlamentario de Ciudadanos tiene la palabra el señor Roldán Monés. Presidenta, señorías, en 2012 un amigo, que ahora se ha convertido en un reputado comentarista político y también un profesor muy bueno, Pablo Simón, escribió un artículo que yo creo que simboliza muy bien y explica muy bien lo que han sido las relaciones laborales en este país en los últimos 30 años. El artículo se llamaba La terraza. En la terraza estaban los temporales, los jóvenes en su mayoría, muchas mujeres, también mayores de 45 años, sufriendo la intemperie de la crisis, sufriendo la nieve, el frío, y miraban hacia adentro, y dentro, cerca en el cobijo del hogar, cerca del fuego, estaban aquellos pocos que habían tenido la suerte de conseguir un contrato indefinido. Bueno, además del paro masivo que hemos sufrido en este país, estructural, durante décadas, el elefante en la habitación de los problemas de nuestro mercado laboral es lo que conocemos como la dualidad. Los de la terraza son trabajadores pobres que tienen contratos que empiezan el lunes y terminan el viernes. Son trabajadores en los que nadie invierte para mejorar su capital humano. Son trabajadores que no acumulan derechos para el paro o para la jubilación. Son trabajadores que no pueden tomar decisiones fundamentales como tener hijos. Son trabajadores que, en definitiva, no tienen otra alternativa que seguir viviendo en la terraza. Señor Simancas, permítame que le conceda una cosa, que es que realmente usted es un muy buen diagnosticador, sobre todo de los problemas de los demás, porque es verdad que ustedes, siguiendo su criterio, hicieron una reforma laboral antes que la del Partido Popular en la que también pues se recortaban algunos derechos. ¿O es que quitarle fuerza a la negociación colectiva o reducir las indemnizaciones es malo cuando lo hace el Partido Popular y es bueno cuando lo hace el Partido Socialista? Digo, es un buen diagnosticador, señor Simancas, porque usted explica muy bien que hace mucho frío en la terraza, que se está muy mal ahí fuera, pero todavía no he escuchado ningún mecanismo, ninguna idea nueva para permitir a los que están fuera, permitir a los que están a la intemperie acceder a la estabilidad, acceder al calor de la casa que ofrece un contrato permanente. El problema de la dualidad, señor Simancas, por mucho que usted quiera ganar puntos con los sindicatos o con los votantes de Podemos, no es un problema que venga de ayer. Déjeme que se lo diga claramente. Desde el año 84, en que el Partido Socialista implementó los contratos temporales, la temporalidad ha sido esencialmente la vía de ajuste fundamental de la economía española. Cuando venían las crisis, se expulsaba de forma masiva a los temporales a la calle, lo hemos vivido muy claramente en los últimos tiempos, y cuando viene el tiempo de la recuperación, pues se van reincorporando los precarios al mercado laboral. Hoy tenemos 9 de cada 10 contratos que son contratos precarios temporales. No se sorprenda, estos son los datos de paro del Partido Popular y del Partido Socialista de media en los años que han estado en el Gobierno. Yo no sé si la derogación, no sé muy bien para qué sirve, porque si es para volver al modelo anterior de Zapatero con un 20% o un 25% de paro, pues probablemente no es la solución. Honestamente creo que hay modelos mucho mejores en los que podrían ustedes fijarse y que además son cercanos a su partido. ¿O es que Renzi, por ejemplo, es también un neocon del IBEX cuando defiende el contrato único en Italia para acabar con la discriminación de los temporales? ¿O es que Macron es un opresor capitalista cuando propone un complemento salarial
para las familias más vulnerables, exactamente con el mismo diseño que propone Ciudadanos. Los problemas de los que están en la terraza, señor Simancas, se solucionan reduciendo las barreras de entrada a la casa, no aumentándolas, como proponen ustedes, para que los que están fuera puedan realmente acceder al calor de la casa. La buena noticia es que las sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea abren una ventana de oportunidad para acabar con esa discriminación injusta que sufren los temporales. Las sentencias lo dicen muy claramente. La mera naturaleza, leo, del contrato temporal no puede constituir una razón objetiva para justificar la desigualdad de trato. En otras palabras, dos personas que tienen el mismo trabajo no pueden tener derechos distintos por tener un contrato distinto. Nos lo dice Europa, no lo dice Ciudadanos, lo dice Europa también ahora. Ahora que la ministra Báñez ha decidido incorporar básicamente las ideas reformistas de Ciudadanos, algunas de sus políticas, como en políticas activas hacia el perfilado y la orientación, como en cuestiones de mochila austríaca, como en cuestiones del complemento salarial para jóvenes, como la racionalización de horarios o la extensión de los permisos de paternidad, sería estupendo que también incorporara las ideas de Ciudadanos respecto al contrato único. Es evidente que el contrato único no va a solucionar todos los problemas. Tenemos que invertir en educación, tenemos que invertir en innovación, tenemos que transformar el modelo productivo, si no seguiremos siendo un desastre en cuestiones de desempleo. Pero, entre tanto, podemos hacer mucho, señor Simancas, y no vía ese camino, para ofrecer una entrada a la casa a aquellos que se han quedado fuera. En esta línea de mirar al futuro y no al pasado, hemos propuesto una enmienda, pero que probablemente no se va a incorporar en su totalidad y, por tanto, no podremos votar a favor de su propuesta. Muchas gracias. Muchas gracias. Por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos en Común Podem Marea tiene la palabra la señora Díaz Pérez. Buenas tardes, presidenta. Buenas tardes a todos y a todas. Decía una gran dirigente del siglo XX que veníamos aquí, a la política, a hablar de la vida. Hoy hablamos de la vida, hablamos de las condiciones de trabajo de los hombres y mujeres de este país. Claro que sí, de la vida, de sus derechos, de todos y de todas nosotros. Señores y señoras del Partido Socialista, a pesar de que no nos acepten el total de nuestras enmiendas, vamos a apoyar esta iniciativa, justamente porque entendemos que, por lo menos, contribuiremos a rematar una parte del mal que se tiene causado en nuestro país. Pero, si me permiten, tenemos que señalar tenemos que recordar… Un segundo, señora Díaz, un segundo. Señorías, guarden silencio, por favor. Pero, si me permiten, tenemos que recordar y hacer un ligero repaso por la historia de nuestro derecho laboral. Señor Simancas, no podemos sufrir de amnesia, ni mucho menos nos pueden hacer creer o padecer esa amnesia. Podríamos hablar de todas y de cada una de las reformas laborales que ustedes, el Partido Socialista y el Partido Popular, un total de 52 en 31 años, han finiquitado con el derecho laboral de nuestros trabajadores y trabajadoras. Podríamos recordar el año 84. ¿Recuerdan ustedes con Felipe González cuando incorporó la descausalización de los contratos temporales? Desde entonces, hoy nuestro mercado laboral es dual y desde entonces unos y otros han sido auténticos talibanes de la precariedad. Pero muy rápidamente, el año 84, el año 92, el año 94, la legalización de las ETTs, de las agencias de colocación, 1 millón de recortes, de reformas que siempre golpearon a la clase trabajadora de nuestro país. Y miren, unos y otros siempre nos han mentido al conjunto de los trabajadores y trabajadoras de este país. Tanto el Partido Popular como el Partido Socialista nos han mentido y han hecho reformas bajo una premisa falsa. Nos decían que hacían estas
estas reformas para crear empleo. Y ustedes saben, como todos nosotros, que desde las instituciones laborales no se puede crear empleo. Solamente es desde la economía productiva desde la que podemos cambiar las condiciones de vida de los trabajadores y trabajadoras de nuestro país. Esto es justamente lo que nos hubiera gustado, que en lugar de la historia de 52 reformas laborales nos hubieran traído aquí 52 reformas del modelo productivo de nuestro país para poder tener empleo de calidad, economía real y vida decente para los trabajadores de nuestro pueblo. Pero miren, ustedes sí podemos afirmar con rotundidad que parecen, sobre todo el Partido Popular, defender el modelo de Bangladesh, defender el modelo de Eurovegas. Claro que sí, lo afirmamos con rotundidad. Y volvemos a la premisa falsa. Nos decían, y por fin fuimos capaces de conseguirlo, lo acaba de decir la señora ministra Báñez, la gran ausente hoy, está muy interesada por el debate, pues nos dijeron efectivamente que hacían la reforma laboral del 2010 y del 2012 para crear empleo. Les recomiendo que lean un informe, el balance del Banco de España el primer trimestre, y ahí nos dice el Banco de España alto y claro que la reforma laboral del Partido Popular no se hizo para crear empleo, que se hizo para devaluar los salarios, que se hizo para bajar los salarios a las clases trabajadoras de nuestro país. Por fin la señora Báñez consiguió hacernos real esta gran verdad. Y miren, muy rápidamente, tenemos que hablar de lo que pasa en el mercado laboral. ¿Cuáles son sus características? Pues muy rápidamente, es un mercado insuficiente, es un mercado excluyente, excluye a casi el 50% de los jóvenes, excluye a las mujeres, excluye a los mayores de 45 años. Es un mercado precarizado, el 92% de los contratos son absolutamente temporales. Es un mercado, además, en el que el gran promedio de las empresas son pymes. Señores y señoras del Partido Popular, ¿cómo nos pueden hablar de contratos, de convenios de empresa en esta estructura empresarial? Es un mercado laboral absolutamente envejecido, masculinizado, y con esto y sobre esto es sobre lo que tenemos que cambiar la realidad de nuestro pueblo. Pero miren, lo peor es que en este contexto llegó el Partido Popular y el Partido Popular acabó con todos y cada uno de nuestros derechos. Podríamos decir, como se dice en el propio derecho laboral, que hicieron desaparecer el tan manido carácter tuitivo del derecho laboral. Para los hombres y mujeres del Partido Popular, después de la última reforma laboral, un empleador es lo mismo que un trabajador. Y ustedes saben como yo que no hay nada más injusto que hacer iguales a los que son radicalmente desiguales. Por eso nosotros decimos que ustedes, los hombres y mujeres del Partido Popular, también del Partido Socialista, también de Ciudadanos, los constitucionalistas, les hacemos una pregunta. ¿Dónde queda el Estado social? ¿Dónde queda el frontispicio del artículo 1.1 de la Constitución española? ¿Están hablando ustedes de esto que se habla en el justliberalismo, que es justamente el Estado postsocial? ¿Están defendiendo en realidad que desaparezca el derecho laboral y forme o pase a ser parte de una pequeña amalgama de la economía? Nosotros decimos que no. Y además, señores y señoras del Partido Popular, han laminado nuestros derechos, han acabado con los sindicatos de clase, critican mucho a Esperanza Aguirre, pero siempre van detrás de ella. Esperanza Aguirre dijo: caerán los sindicatos igual que cayó el muro de Berlín. Y decía ella, esto es exactamente el objetivo de la reforma laboral del Partido Popular. Esta es la verdad oculta de la reforma del Partido Popular, junto con la demolición de todos y cada uno de nuestros derechos. Artículo 39, artículo 40 y 41 del Estatuto de los Trabajadores. Pueden hacer con nosotros exactamente lo que les dé la gana. Señora y Díaz, nosotros decimos que señora nos Díaz, quedamos, tiene que terminar. Vamos a defender a la clase trabajadora aquí en el hemiciclo, pero también en la calle, porque los derechos se lucha, se pelea y se conquistan aquí, insisto, pero también fuera de esta institución. No queremos derechos de mediados, queremos vida digna y una clase trabajadora decente.
Muchas gracias. Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra el señor Camps de Besa. Gracias, señora presidenta. Señorías, haciendo una pequeña parte de historia, acabamos la pasada legislatura, la que es conocida como la breve, con un debate respecto de la derogación de las reformas laborales de 2010 y 2012, en ese caso a instancias del Grupo de Podemos. Y comenzamos prácticamente esta legislatura con un debate similar, en este caso solo la derogación de la reforma del 2012. Entonces y ahora me ha parecido a mí más un debate sobre la primacía política de la izquierda, de la oposición de izquierdas, en realidad, que sobre las actuaciones a llevar a cabo. Por eso, entonces y ahora se puso y se pone más énfasis en la derogación que en la construcción. Parece ser que soy más de oposición o soy más de izquierdas cuanto más pido derogar las leyes hechas con anterioridad. Podemos pedía derogar dos reformas laborales, 2010 y 2012. Ustedes, los socialistas, únicamente la que no hicieron, obviamente. Parece que no importan los resultados, solamente quién la hizo. Si la hizo el Partido Popular, es un error. ¿No han pensado, señorías, por un momento que en algo, no en todo, pero en algo podíamos estar acertados? Todos nos podemos equivocar y nadie acierta en todo, pero pretender lo contrario es lo mismo que creer estar en posesión de la verdad absoluta, que es un riesgo para la democracia. Señorías, su propuesta no incluye alternativas. Es política, permítanme la expresión, de tierra quemada. Que volvamos con carácter inmediato a la legislación del 2010 o a la de 1980 no es la solución. Sin lugar a dudas, no. Deberían dejar la competición entre ustedes por parecer más o menos de izquierdas y deberían pensar más en los parados españoles. Porque, señorías, el debate real, la cuestión de fondo, en palabras del señor Campuzano, al que me gusta tantas veces citar, es cómo hacemos compatible el papel tuitivo del derecho del trabajo con la capacidad de competir por parte de nuestras empresas en la economía global. O lo que es lo mismo, acabar con dualidad en nuestro mercado de trabajo, con la volatilidad en el empleo, con la ausencia de flexibilidad y de competitividad, rasgos endémicos y permanentes del deficiente funcionamiento histórico de nuestro mercado laboral, que junto a una rígida legislación siempre empujó a ajustar en los momentos de crisis el coste laboral a través de despidos en lugar de convertir el despido en la última opción posible. Esto lo sabe muy bien el grupo proponente, que ante la necesidad de cambiar la realidad sufren, como muy bien ha dicho la portavoz del Grupo de Podemos, una especie de amnesia temporal, selectiva y colectiva. No recuerdan ustedes nada con anterioridad al 2011. No recuerdan que, gobernando ustedes, el paro subió del 9 al 24%. No recuerdan que el incremento de la desigualdad en nuestro país se debe principalmente a la destrucción masiva de empleo entre los años 2008 y 2011. No recuerdan que la tasa de pobreza aumentó especialmente en nuestro país en esos años y hoy ya está bajando. Señorías, ¿no recuerdan o no quieren recordar? Nosotros no le pedimos que renuncien al resultado de sus políticas. Como todos, creo, unos aciertan y otros yerran. Negaron una crisis que existía, es verdad. Tomaron medidas tarde, también. Fíjense, hicieron una reforma laboral en el 2010 y se destruían aún 1.400 empleos diarios en el 2011. Entran ustedes en contradicción consigo mismos. Son sus propias actuaciones las que ponen claramente de manifiesto que una acción, en todo en parte adecuada, puede o no tener consecuencias positivas inmediatas. Pero no pretendan cargar los resultados negativos de sus políticas a los que han dado la vuelta a la situación. Retuercen ustedes los números y estadísticas hasta límites insospechados sin ningún rubor. O sea, dicen que el balance de la reforma del 2012 es desolador. Entonces, ¿cómo definirían ustedes la situación del mercado de trabajo en España que dejaron en el 2011? Donde caía la afiliación a la Seguridad Social a un ritmo del 2%, ahora crece al ritmo del 3,4%. Hoy hay 632.536 parados registrados menos que en diciembre del 2011. El paro crecía al 12,4% en el 2011 y hoy cae a un ritmo del 10,9%. El porcentaje de trabajadores con carácter indefinido es del 74%, 6 puntos más que al inicio de la crisis. Y no quieren hacer categoría de lo que no lo es. Solo el 0,87%. Escuchen bien, señorías, el 0,87% de los ocupados tienen un empleo de menos de un mes. Señorías, los convenios tienen efectos para los mismos trabajadores prácticamente, 10.300.000 a 10.600.000 que lo tenían en el momento en que se hizo la reforma laboral. Hoy, señorías, ya no hace falta crecer por encima del 2,5% para crear empleo y por primera vez España crea empleo indefinido desde prácticamente el inicio de la recuperación. Señorías,
Derogar la reforma laboral es derogar la creación de empleo. Es anular el marco de relaciones laborales que ha permitido a España pasar de generar la mitad del paro de Europa a crear la mitad del empleo de la zona euro. La reforma laboral funciona gracias al esfuerzo y al trabajo de todos. Quien la quiera cambiar, que diga exactamente qué quiere y que demuestre que la alternativa es mejor. No vale cualquier cambio. Dejémonos de demagogias y trampas y apostemos por lo real y lo eficaz, por los españoles y por nuestro futuro. Señorías, hoy en España hay más empleo estable y de calidad, pero sabemos que no está todo hecho. Queda mucho camino por recorrer, porque todavía hay muchos españoles que quieren trabajar y no pueden. Hay que lanzarles un mensaje de esperanza, de confianza. Nadie puede quedarse fuera de la recuperación y esta tiene que llegar a todas las familias. Por todo ello, anuncio el voto negativo de mi grupo a esta proposición, acabando, si me permite la presidenta, con una cita. Una cita que dice así: no he de apartarme del camino real, aunque haya sido recorrido con frecuencia, pues no desdeño la verdad, porque sea vieja conocida de muchos. Ni me seducen las novedades engañosas, cualquiera que sea el atractivo de su frescura juvenil. Prefiero cabalgar la parda mula del buen sentido que el pura sangre de la imaginación desenfrenada. Claudio Sánchez Albornoz, presidente de la República en el exilio, Premio Príncipe de Asturias en la democracia, en el preámbulo de su libro España, un enigma histórico. Les aconsejo, señorías, su lectura. Muchas gracias, presidenta. En el turno de fijación de posiciones tiene la palabra por el Grupo Parlamentario Vasco PNV el señor Barandiarán Benito. Buenas tardes, señora presidenta, señores diputados. Señor Simancas, sabe usted que esta no era la PNL que nosotros esperábamos, no era esta la proposición que creíamos que debía de presentar un partido como el Partido Socialista Obrero Español. Sabe usted también, le consta, que en su momento la reforma laboral fue uno de los principales motivos de oposición o de divergencia de mi grupo vasco con el Partido Popular, a pesar de las beneficiosas consecuencias que, tal y como nos ha contado la ministra de Empleo, debieron de ser o parecían tan triunfalistas como surrealistas en un final. Pero dicho sea de paso, también quiero recordar que no fue una, sino han existido dos reformas laborales, una el año 2011 del Partido Popular, o una en 2012 del Partido Popular, una de 2011 del partido en el que usted milita, señor Simancas. Y no estaríamos, en cualquier caso, hablando de la necesidad de una reforma laboral si no fuera como consecuencia de advertir sus consecuencias. Y en esa cuestión, señor Simancas, debemos señalar que, en nuestra opinión, la principal causa del fracaso de todas las reformas laborales es la descausalización del contrato de trabajo. A nuestro juicio, esa ha producido también la consecuencia, la falta de causa del contrato de trabajo, la de la difuminación de las causas de despido, de su indemnización y también, en el mismo camino, la desregulación de la negociación colectiva. Hasta tal punto es necesaria esa reforma que basta comprobar hoy en día que es casi irrelevante acudir o concertar un contrato de trabajo que sea bien indefinido, temporal, formativo o una beca, porque la diferencia no está en la causa del contrato ni en el contenido de las funciones que se vayan a desempeñar. La diferencia, y es lo triste, hoy estriba únicamente en la indemnización, porque cuando ésta se extinga materialmente no necesita aludir a una causa del despido, porque tampoco el contrato es causal. Entendemos por ello que a su propuesta le hubiera sido exigible, o sea, nos hubiéramos preferido, un contenido que propusiera impulsar medidas concretas de las que pudiéramos tener algún tipo de posicionamiento. Por ejemplo, sobre la necesidad de concreción de las causas de extinción de trabajo por encima de las actualmente reconocidas, o sobre el respeto al principio de igualdad en las indemnizaciones, o sobre el impulso de la eficacia de la negociación colectiva y la eficacia de la ultraactividad más allá del año que actualmente recoge, otras relativas al empleo juvenil, los contratos en prácticas, al tratamiento de los trabajadores por cuenta propia o autónomos, es decir, otras muchas,
También otras que a nosotros nos preocupan, y usted lo sabe, son las relativas al orden competencial. Nos gustaría que la normativa laboral se pudiera modificar para reconocer la posibilidad de un marco laboral propio en Euskadi, de materializarse el traspaso de competencias, que también seguimos exigiendo que se efectúe y que señalamos que sigue pendiente desde el Estatuto de Gernika. Sin embargo, la proposición actual no hace referencia a ninguna de esas cuestiones. Entendemos, por el contrario, que una proposición no de ley pretende impulsar la actuación del Ejecutivo en una dirección determinada y convendría que para ello fuera una herramienta útil, es decir, útil en cuanto señale medidas concretas cuya adopción propone. No obstante, estamos dispuestos a colaborar en ese camino. Estamos dispuestos también a colaborar en la derogación de muchos de los efectos de la reforma laboral a través de propuestas solventes, ampliamente consensuadas y negociadas con los interlocutores sociales. Y además que vayan dirigidas a recuperar garantías que nunca debieron de desaparecer de la regulación del contrato de trabajo. No lo estaremos, en cambio, sobre aquellas que estén amparadas en la unilateralidad ni sustentadas en modelos que intentan dar soluciones aparentes y superficiales a problemas complejos, como lo siento, así lo pensamos, el del contrato único o el de la flexiseguridad sin seguridad jurídica u otros similares. Por ello, simplemente le animo a perfeccionar su iniciativa y a concretar algunas de las medidas que llevaría asociadas esta derogación de la reforma laboral, transformadas en propuestas concretas como alternativa. Y a ese efecto estoy seguro que en ese camino podremos coincidir en muchas de ellas. Entendemos y compartimos que debe haber una crítica a la acción de Gobierno en materia de legislación laboral, que conduzca además a reclamar el cambio de algunas decisiones legislativas adoptadas al calor de una mayoría absoluta que hoy ya no existe. Compartimos también que resulta necesario impulsar la modificación del Estatuto de los Trabajadores, tanto en las facetas señaladas como en otras que seguramente el debate y el intercambio de pareceres pueden dejar ver. Pero repetimos, no deben de ser ni inconcretas ni irrealizables, no deben de ser ni genéricas ni regresivas y no pueden ni deben ser ni oportunistas porque serían demagógicas. Deben de aportar soluciones y alternativas. No obstante, entendemos su intención, entendemos su propósito y coincidimos con él. Por eso dirigiremos nuestra posición a un apoyo crítico, pero apoyo a la iniciativa presentada, porque por su parte tampoco queremos imaginar que el no apoyo pueda ser interpretada como apoyo a otras iniciativas con las que ya discrepamos mucho más seriamente. Muchas gracias, señores. Muchas gracias. Por el Grupo Parlamentario Esquerra Republicana tiene la palabra el señor Salvador Iduch. Buenas tardes a todos y a todas. El Partido Socialista nos trae una propuesta de ley para la derogación de la reforma laboral y la elaboración de un nuevo Estatuto de los Trabajadores. Empezamos por la segunda petición, un nuevo Estatuto de los Trabajadores. Es correcto siempre y cuando se hayan derogado las dos reformas laborales, la que hicieron en su momento el Partido Socialista y la reforma del Partido Popular, que ha sido sin duda el golpe más duro a los derechos laborales de los trabajadores en los últimos 30 años. ¿Y por qué pedimos la derogación? Que algunos no lo entienden, que se piensa que es volver al pasado. Por dos razones. Porque es la vía más rápida para que las clases trabajadoras puedan recuperar los derechos laborales perdidos. Y en segundo lugar, y al mismo tiempo, estén en mejores condiciones de negociación durante el proceso de elaboración de un nuevo Estatuto de los Trabajadores, que puede ser largo. Dicho esto, apoyaremos la solicitud de derogar la reforma laboral del Partido Popular por muchas razones, entre las que destaco las siguientes. Primero, porque es posible. Estaban los programas electorales de diferentes partidos que hoy podemos configurar una alternativa en política sociolaboral, si somos fieles a nuestros votantes. El Partido Popular se puede quedar de nuevo solo junto a sus acólitos de Ciudadanos. En segundo lugar, porque si es bien cierto que la reforma es aplaudida por los dirigentes de ciertas instituciones, particularmente el Fondo Monetario Internacional, que aún pide más sangre, la Comisión Europea y el Banco Central Europeo, lo que conocemos como la Troika, también es cierto que no hay economista honesto que no afirme que las causas de la profunda crisis del 2008 no eran ni el mercado laboral ni la legislación laboral. Por lo tanto, las razones por las cuales la primera ley y sucesivas leyes no estuvieron destinadas a atacar las verdaderas causas de la crisis son razones puramente ideológicas, puramente neoliberales, no nos engañemos.
Se escogió rescatar los bancos y no atacar a las verdaderas causas de la crisis: la codicia del sistema financiero y un modelo productivo primordialmente especulativo. Pero no fue así. Lo que se atacaron fueron los derechos sociales y laborales de los más débiles, con unas reformas impuestas sin ningún diálogo social. De hecho, las organizaciones obreras hicimos 2 huelgas generales y centenares de manifestaciones a las que hicieron oídos sordos. Nunca pretendieron el diálogo, ni potenciar la negociación colectiva, ni la flexiseguridad que ustedes dicen. Lo que se pretendía era dar herramientas a los empleadores para imponer la ley de o lo tomas o lo dejas. La ley de mira a tu alrededor el paro que hay y los currículums que tengo. Esta era su finalidad. De hecho, los 2 primeros años de su reforma laboral, como reconocía la ministra el otro día, siguieron destruyendo ocupación, porque las empresas aprovecharon el regalo de una legislación tan beneficiosa para sus intereses como esta reforma laboral para renovar sus plantillas, despidiendo a aquellas personas menos dóciles, menos útiles por su edad, su formación o su salud, que son los parados de larga duración que tenemos hoy en el día de hoy. La reforma tampoco ha traído una subida sustancial de la ocupación. Continúan en unos índices de paro inaceptables, 19,2%, que hacen que el Reino de España, 5 años después del Gobierno del Partido Popular, 5 años después, sea el subcampeón de Europa en paro. Solo tiene más paro Grecia, con un 23,4%. Estos son los datos. O dicho de otra manera, de los 16 millones de parados que hay en la Unión Europea, 4 son ciudadanos del Estado español. También el Reino de España encabeza rankings en paro juvenil, en fuga de talento de jóvenes muy valorados en países como Canadá o Alemania y en economías de alto valor añadido. No hay tampoco aumento de la productividad. La prueba está en que las múltiples ayudas a costa de la seguridad social que han tenido que hacer el Gobierno para ayudar a las empresas en forma de bonificaciones de todo tipo. La competitividad de las empresas y el ligero aumento de la ocupación vuelven a estar relacionadas con los bajos salarios y la precariedad. Pan para hoy y hambre para mañana. Las reformas nos han traído la devaluación salarial. Se calcula que los salarios han bajado más del 30% respecto a la etapa anterior a la crisis. Han aumentado los llamados trabajadores pobres. Más del 13% de los trabajadores y trabajadoras están en la pobreza y en peligro de exclusión a pesar de tener empleo. O dicho con otras cifras, los salarios ya solo representan el 47,2% del PIB. Es decir, que la riqueza que cada año es capaz de generar la economía española desde el comienzo de la crisis, las rentas salariales han perdido 2,8 puntos del PIB, unos 28.000 millones de euros. Por el contrario, los beneficios empresariales han ganado 0,9 puntos, unos 9.000 millones de euros. Es decir, la reforma no ha hecho sino más que hundir la economía de los trabajadores y trabajadoras, estrangulando al mismo tiempo sus posibilidades de consumo. Hay que derogarla también porque, aparte de bajar salarios, ha regalado al Reino de España otro subcampeonato, el de ser el segundo Estado europeo en mayor índice de temporalidad, por detrás de Polonia. Me refiero a la del centro de Europa. Señoría, tiene que terminar. Sí, acabo ya. También continúa la brecha salarial entre hombres y mujeres y, como me hacen acabar, podría seguir con la lista que es interminable. Podría ir dando muchos argumentos, pero creo que con lo dicho ya queda claro que mientras construimos nuestra república, durante y después, siempre vamos a combatir por un marco de relaciones laborales mucho más justo que este. Muchas gracias. Muchas gracias. Pregunto al señor Simancas si acepta su grupo alguna de las enmiendas presentadas. Muchas gracias. Estamos preparando una transaccional que vamos a entregar al letrado en unos segundos. Muchas gracias, señora presidenta. Muchas gracias. Señorías, a continuación vamos a debatir la moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo